para los que trajimos Biblia y para los que no. Hermanos, si usted tiene a su lado a alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, compártala. 12 de Primera de Corintios. Y nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Tal como lo dijimos, hermano, al inicio de este capítulo 11, bueno, el anterior, el capítulo 11 que iniciamos, que el apóstol Pablo, hermano, iba a iniciar una nueva secuencia de respuestas a las inquietudes de los hermanos corintios. Recuerda, hermano, que los corintios le habían hecho una serie de preguntas al apóstol Pablo. Preguntas que, hermano, estaban basadas en lo que Pablo mismo les había enseñado. Él les había dado indicaciones de cómo, hermano, como iglesia local, ellos deberían o debieran vivir la vida cristiana. Entonces, hermano, es un poner en orden cómo la iglesia de Dios debe, hermano, vivir o debe celebrar, hermano, su servicio, su culto a Dios. Y por eso él habló, hermano, ya dijimos, ¿verdad? Habló del orden que hay, hermano, espiritual, el orden espiritual que hay, a quien Dios ha designado, hermano, como cabeza sobre alguien. Hablamos también, o habló el apóstol Pablo, hermano, de el por qué la mujer cristiana debe de usar velo. Habló también, hermano, de lo que es la celebración del sacramento, de la Santa Cena, de cómo, hermano, se debería de participar de la Santa Cena, cómo se debería de elaborar la Santa Cena. Y ahora él va a pasar a partir del capítulo 12, 13 y 14, bueno, 14 también, a lo que es, hermano, el poder administrar los dones espirituales. ¿Para qué el creyente tiene o debe tener dones espirituales? ¿Con qué mentalidad el creyente debe de practicar, hermano, los dones espirituales? ¿Quiénes deben de tener los dones espirituales, hermano? ¿Cómo deben de administrarse? Eso es lo que él va, hermano, a iniciar en este capítulo número 12. Pero es interesante, hermano, porque hay corrientes religiosas que dicen que hay ciertas porciones de la Biblia que solamente fueron para la iglesia de aquellos tiempos. Sin embargo, hermano, Dios en su palabra dice claramente que lo que Él dejó para su iglesia, lo dejó para la iglesia de todos los tiempos. O sea, que no es solamente, hermano, una enseñanza para una iglesia local como eran los corintios, sino que, hermano, era una enseñanza que Él dejó para la iglesia. Para la iglesia. Y que el mismo Señor Jesús instruyó a sus discípulos para que, hermano, fueran también transmitiendo esas verdades.
Y al ser transmitidas y ser, hermano, trasladadas a un libro, a textos o a rollos como estaban entonces, quedaron perpetuadas para que la iglesia, hermano, se rigiera a través de ella o por ella. Es la palabra de Dios. Entonces por eso él inicia, hermano, y esto es interesante, hermano, porque el saber, hermano, el poder entender, hermano, esta verdad de que la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la dejó para la iglesia de todos los tiempos, no es fácil. No es fácil, hermano, el comprender la enseñanza, hermano. No es fácil para una mente humana, no es fácil. Aún para aquellos que, hermano, hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aún, hermano, hay algunos que torcieron las escrituras. Quizás con buena intención, hermano, dieron enseñanzas que iban y aún van en contra de lo que Dios enseñó. Y por eso, hermano, el apóstol Pablo, él dice, voy a asegurarme de escribirlos las mismas cosas y espero que no sean gravosas, porque quiero que las tengan todo el tiempo en memoria. Entonces, hermano, el deseo de Dios es de que nosotros, nuestra vida, hermano, y nuestra vida cristiana debe ser regida por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Que es cierto, tenemos que ponernos, hermano, en sujeción a nuestras autoridades civiles, pero que también, hermano, por sobre la ley del hombre, hermano, debe pesar sobre nosotros la ley de Dios. Y que si las leyes de los hombres, hermano, nos hacen quebrantar la ley de Dios, es preferible quebrantar la ley de los hombres y no la de Dios. Porque sabemos, hermano, de que no todos son de Dios, ni todos los países creen en Dios. Entonces, por supuesto que, hermano, hay lugares donde se emiten leyes que van, hermano, totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando el creyente desobedece esas leyes, entonces, hermano, se hace se hace nombrar por esa nación, por ese lugar, como un quebrantador de la ley. Entonces ya, hermano, un criminal. Pero eso es a los ojos de los hombres. Lo importante es saber cómo estamos a los ojos de Dios. Que si estamos bien hasta a los ojos de Dios, hermano, aunque los hombres y las leyes o ciertas leyes estén en contra de nosotros, al final, hermano, vamos a estar bien. No importa lo que pase, vamos a estar bien. Amén, hermano. Entonces, fíjense que hay algo interesante, le digo, porque leía de una iglesia que se decía ser una iglesia, hermano, que creen, ¿verdad?, en la manifestación de Dios, en que Dios es un Dios trino, o sea, un solo Dios manifestado en tres personas. Sin embargo, dentro de esa misma congregación, muchos tenían, hermano, ideas diferentes, pensamientos diferentes. Y entonces se reunieron y dijeron, bueno, tenemos que definir qué creemos. Creemos que Dios es un solo ser, como manifestado en una pluralidad de personas, o qué es lo que creemos. Y entonces, como le digo, debatieron. Y unos debatían con porciones bíblicas, otros debatían, hermano, filosóficamente. Entonces llegaron a una conclusión y dijeron, hagamos una cosa. La Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y es esto, la Biblia dice eso. Pero fíjese de que, hermano, hay gente, hermano, que para sustentar su debilidad de conocimiento de Dios, hermano, lo sustentan con porciones bíblicas que no hablan exactamente de lo que ellos están hablando. Porque cuando la Biblia dice que la letra mata y que el espíritu vivifica, está hablando de la ley y de la gracia. De eso está hablando, de la ley y de la gracia. Pero ellos dicen que la letra mata refiriéndose a la palabra de Dios. Y la palabra no mata. La palabra edifica, ¿verdad, hermano? La palabra no mata.
Entonces ellos dijeron, entonces como la palabra mata, mal aplicada la porción bíblica, como la palabra mata, entonces hagamos a un lado la palabra y dejemos que Dios nos hable. Y como son congregaciones, hermanos, que creen más a lo que un profeta de la congregación dice y no a lo que Dios dice, entonces convinieron y dijeron, bueno, hagamos esto, que Dios nos lo diga. Entonces el Señor, nos vamos a reunir y ahí el Señor va a hablar y Él va a decir qué es Él. Pero es que mira, hermano, si Dios por eso dejó la palabra, por eso dejó la palabra, por eso inspiró a esos santos hombres con su Espíritu Santo a escribirla para que quedara bien detallada, para que, hermanos, pudiéramos encontrar a Dios, como el Señor dijo, hermano. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿verdad, hermano? El Señor lo dijo. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Ahí ustedes van a encontrar la vida eterna, pero escudriñenlas. Lean para que nadie los engañe. Lean, vendrán falsos apóstoles, vendrán obreros fraudulentos, vendrán falsos ministros que no van a perdonar a la iglesia. Pero si ustedes leen y se nutren de la palabra, no cualquiera los va a engañar. Entonces, hermano, para nosotros la iglesia, la palabra de Dios es nuestro alimento, nuestro sustento, nuestro fuerte. Y por supuesto que hermano, hay creyentes, hay denominaciones religiosas que esto, hermano, del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, hermano, no está en ellos. O sea, no saben, no conocen, no saben cómo se manifiesta, no saben cómo Dios lo da, cómo se recibe, no lo saben. Y por eso el apóstol Pablo, hermano, porque acuérdense que los corintios no era que no conocían del Espíritu, el Espíritu se movía en los corintios. Acuérdense que los corintios no es que no sabían de dones espirituales, tenían muchos dones espirituales y el problema era que no sabían cómo administrar los dones espirituales. Y eso es lo que el apóstol Pablo les va a decir, les va a poner en orden cómo es que los dones espirituales se han de administrar para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el orden que hay que llevar? Eso es lo que le va a decir. No es que ellos no sabían, ellos sabían. El Espíritu se movía en medio de ellos, pero no sabían cómo, hermano, hacerlo ordenadamente. Y es lo que el apóstol Pablo va a hacer, a ordenar ese movimiento de Dios dentro de la iglesia, cuando la iglesia se reúne. Cuando la iglesia se reúne. Entonces fíjense que el problema de estos corintios, hermano, es que ellos ya estaban habituados al Espíritu. Ellos ya estaban habituados a los dones del Espíritu Santo. Y eso los había hecho caer como en algo, hermano, de inconsciencia, de no llegar a comprender que el hecho de que el Espíritu Santo se movía en medio de ellos era una gran bendición, hermano. Ellos no habían comprendido, hermano, que en el momento en que ellos se reunían, ahí Dios se manifestaba. Y eso es lo que le digo, que es como la Santa Cena. Como le digo, la Santa Cena debería de ser, hermano, el día en que más creyentes vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar, o sea, el mejor momento o la mejor oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos con Él si es que le hemos fallado. Fíjense. O sea, que hay gente que es que si paso a reconciliar me da pena. Es que si me reconcilio en la célula me da pena. Pues mire, hermano, aquí en la Santa Cena es la mejor oportunidad donde Dios dice: examínese cada uno a sí mismo, pídame perdón y mi sangre preciosa lo limpia de todo pecado. Y ya estuvo, ya no le debemos nada a Dios. O sea, es la mejor oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos con Él. Por eso le digo, la Santa Cena debería ser el lugar, el día donde más creyentes venimos. Pero es todo lo contrario. La gente dice: no voy porque hay Santa Cena y le he fallado al Señor. Y no se dan cuenta que Dios nos trae y que si le hemos fallado, Él mismo nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él.
Pero entonces nosotros sí no ignoramos los dones del Espíritu Santo. Nosotros no lo ignoramos. Ni ignoramos, hermano, lo que es Dios en su naturaleza. Gracias a Dios la palabra nos enseña. Gracias a Dios tenemos una nutrición doctrinal donde, hermano, periódicamente, hermano, vamos a través de esa doctrina básica para aprender, hermano, de la doctrina de Dios. Entonces, para nosotros no hay problema el saber de que Dios es un solo ser y que Él se manifiesta a través de 3 personalidades. Para nosotros no es ningún problema, ¿verdad, hermano? Para nosotros no hay ningún problema, hermano, ni nada de causa de admiración, sí de gratitud, el escuchar dones espirituales. Para nosotros no es un problema. Mas para el incrédulo, hermano, el incrédulo que, hermano, escucha lenguas, el que no cree en el movimiento del Espíritu Santo, no, dice, Gonza, ay, una vieja loca se levantó. Ahí un hombre loco se puso a hablar y yo no sé, ni entendí, hasta miedo me dio. Porque no conocen la palabra. Porque no conocen, hermano, la manera en que Dios se manifiesta en medio de su pueblo, hermano. Nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí. Entonces por eso le dice a los corintios, no es que ellos no sabían, ellos sabían de los dones espirituales. Pero lo que le está diciendo, que no quiere que ignoren el orden que se debe de seguir. Y eso es lo que les va a dar. Hermano, quiero pues, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, o sea, que éramos inconversos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, hermano, eso para los que fueron idólatras, yo, como digo, yo nunca fui de ese tipo de gente. Yo solo me recuerdo una vez que fui a la iglesia, bueno, a ese lugar de los católicos, hermano, y es porque había un campeonato de fútbol y yo era miembro de un equipo infantil de fútbol. Y entonces pues nos metieron ahí a ese lugar y entonces el cura de ese lugar pues nos dio la hostia. Me acuerdo la única vez que fui. Y yo que santos, eso para mí nada, hermano. Para mí nada de que me andaba persinando, que andaba en el Villa Crucis. No, hermano, íbamos a las procesiones por buscar muchachas, no porque íbamos a buscar de Dios. A eso íbamos. Entonces, hermano, sin embargo, hay gente que no, hermano. Hay gente que está bien cimentada en la idolatría y tienen sus altares a los santos y tienen a sus virgencitas, a sus hermanos diosesitos de madera, de barro, qué sé yo, hermano. Los adoran, hermano, y les mandan o nos enseñan o les enseñan a inclinarse hacia esas imágenes, a pedirles, a adorarlas, a ofrecerles pleitesía, hermano. Cosas que el mismo Señor en la palabra dice, hermano, que nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Los ídolos de las naciones, dice el Salmo 115, son obras de manos de hombres. Y entonces, ¿qué dice? Tienen ojos, pero no miran. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Los tienen que clavar bien, porque si no se les cae y se les quiebra. Tienen manos, no palpan, pies y no caminan, ojos y no ven, boca y no hablan, ¿verdad, hermano? Sin embargo, la Biblia nos muestra a nuestro Dios, el que está en los cielos. Nos dice que Dios tiene ojos y mira. Que Dios tiene manos y palpa. Que Dios tiene pies y camina. Que Dios tiene ojos y mira. Y oiga esto, que Dios tiene boca y habla. Dios nos habla. Y mire, hermano, por eso es que el Señor Jesús vino. Él vino a hacer su labor de profeta, de sacerdote y de rey. Para mostrarle, como el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si alguien dudaba que Dios existe, aquí estoy yo, dijo el Señor. El Padre y yo, uno somos. ¿Verdad, hermano? Entonces, para nosotros,
no hay problema. Más cuando éramos gentiles, incrédulos, sí andábamos, se nos llevaba ahí. Decía, hermano Graham, dice, excursión, dice, a Esquipulas, a ver al Cristo negro de Esquipulas. Allá iba la gente, hermano, a la procesión, a la que excursión. Que ahora hay que ir a la excursión que va a salir de la iglesia del Perpetuo Socorro, va a salir para no sé dónde, para ir a cumplirle promesas a la Virgen no sé qué, y a la Virgen de Fátima, y a la Gruta de los Lourdes, y al Cristo aquí, y al Cristo allá, y las fiestas patronales del patrón de no sé quién, del santo no sé qué, de la santa no sé qué, del santo no sé qué. Y allá andamos nosotros, hermano. Nos decían que allá hay feria, allá íbamos. Fiestas patronales, allá íbamos. Se nos llevaba para donde quiera, nos hacían con los ídolos. Claro, usted sabe el negocio, querían llenar alcancía de pura gente tonta, ¿verdad? Pero allá andábamos. Pero hoy dice que conocemos al Señor. Ahora es diferente, porque ahora el Señor se ha revelado a nuestra vida, y al revelarse a nuestra vida, hermano, hemos conocido al Señor, al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero, hermano, tiene para nosotros muchas bendiciones. Ahora, fíjese, yo no sé si usted lo notó. Espero que sí, creo que sí. Y si no, lo va a notar. Pero fíjese, vamos a ver cómo ese Dios trino, esa Trinidad divina, hermano, está pendiente de nosotros, la iglesia. Que es una comunión, hermano. Ese Dios, hermano, en esencia, hermano, con tal de bendecirnos grandemente, se ha, hermano, manifestado en tres personalidades para, hermano, bendecirnos, cada uno con su propósito. Entonces, mire, fíjese lo que dice. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie. O sea, el volverse anatema, el volverse maldito de Dios, hermano, era esa gente que maldecía a Dios o maldecía de Dios. Y cuando se maldice de Dios, hermano, es cuando se blasfema del Espíritu Santo, cuando se maldice a Dios, cuando se niega que Dios, hermano, es vivo y verdadero. Ese es un anatema. Es decir, anatemas a Dios. Pero hoy, hermano, que nosotros conocemos al Señor y tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo, hermano, vamos a llamar o a decir cosas que sabemos que van a ofender a Dios? Ahora usted ya no dice, bueno, yo voy a ir a adorar a Dios a la iglesia católica y lo que Dios va a ver en mi fe. Y yo le voy a dar mi ofrendita, mi limosna al santo tal, pero yo creo en Dios. Entonces dice, no, porque ya Dios nos quitó la venda. Ya Dios nos quitó la venda y ya nos hizo ver claras las cosas. Como le digo, si el creyente, hermano, no lee la Biblia, no va a saber lo que el Salmo 115 dice de las imágenes. Si no lee la Biblia, no va a leer lo que el profeta Isaías habla de los ídolos, pedazos de tronco, y se cortan un árbol, lo hacen pedazos, un pedazo lo ocupan para leña y del otro pedazo hacen un ídolo y lo adoran, dice. Es lo que dice. Mas sin embargo, el que no cree en Dios sigue creyendo, hermano, que esas imágenes, esos ídolos hacen milagros, son santos. Pero el apóstol Pablo dice, no, si alguien tiene el Espíritu de Dios, no va a hablar cosas que ofendan a Dios. Porque ahora hoy ya conocimos la verdad, ¿verdad, hermano? Ya conocemos la verdad de Dios, ya sabemos que hay un solo Dios verdadero. Ya sabemos que Dios no está en las imágenes, Dios está en su trono de gloria, ¿verdad, hermano? Ya lo sabemos. Entonces, hoy que tenemos el Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a decir cosas anatemas a Dios? Nadie. Pero dice luego,
Y nadie llama anatema a Jesús. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie. Entonces cuando Dios hace la obra en nuestra vida y nosotros decidimos darle nuestra vida a Jesús, es ahí cuando le hicimos llamar Señor nuestro. Cuando le dijimos, Señor, yo te recibo en mi corazón como el Salvador personal de mi alma. Allí, hermano, le estamos diciendo al Señor, el Señor Jesús es mi Señor. El Señor de mi vida eres tú. El Señor que me salvó eres tú. El Señor que me ha dado vida eterna eres tú. Pero esa confesión, dice, solo podemos hacerla porque el Espíritu Santo nos ha impulsado a decirla. El Espíritu Santo. Entonces todo lo que hoy creemos, lo creemos porque Dios nos lo ha revelado y porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace confesarlas. Aquí, hermano, en la iglesia no se trata de convencer a nadie. Nadie puede convencer a nadie. El que convierte los corazones es Dios, ¿verdad, hermano? Entonces ahí dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Fíjense que hay una anécdota de un misionero cristiano que él se fue a esos países musulmanes. Y entonces, hermano, estando ahí, dice que se le acercó, hermano, un musulmán y dice que le hizo esa pregunta. Le dijo, ¿es cierto que en ese libro en el cual ustedes creen dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo? Sí, les dice ciertamente que lo dicen. Entonces le dice, te voy a demostrar que ese libro miente. Claro, él se estaba burlando. Y entonces le dijo, Jesús es Señor. ¿Vale? Yo no soy cristiano, le dijo. No tengo el Espíritu de Dios y estoy confesando que Jesús es Señor, ¿vale? Y no tengo el Espíritu. Entonces ese libro es mentiroso. Y le dijo, usted, Señor, dice, está confesando, siendo musulmán, que Jesús es Señor. Sí, le dijo. Y lo digo otra vez, Jesús es Señor. Y dijo, espérenme, le dijo. Y claro, como estaba en un país musulmán, se fue y donde estaba un grupo de musulmanes, dijo, oh, miren, aquel hombre que está allá dice que Jesús es Señor. Y se le van encima, porque para ellos es un crimen de muerte. Cuando el hombre vio que la multitud iba tras él, salió corriendo, hermano, que yo creo que no le quedaron ganas de volver a decir que Jesús es Señor. Porque la gente cree que puede jugar con Dios, hermano. Porque la gente cree que puede, hermano, decir yo creo en Dios. Si yo soy muy cristiano, yo rezo, yo oro, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pueden decirlo mucha gente, todo el mundo si quiere puede decirlo, pero de decirlo, hermano, a creerlo, a ser verdad, hay una gran diferencia. Que aunque esa gente ande blasfemando, porque eso es lo que andan haciendo, diciendo anatemas contra Dios, porque son incrédulos, porque no creen en Dios, porque agarran en vano el nombre de Dios, porque juran en vano en el nombre de Dios. Entonces andan blasfemando. Y por eso el Señor dice, no, el verdadero Hijo de Dios, ese sí va a llamar a Jesús Señor, porque el Espíritu Santo se lo ha inspirado a decir. Entonces cuando usted y yo le decimos al Señor Jesús, Señor, ayúdame, Señor, y no es que está saliendo de nuestra mente, de nuestro conocimiento, es el Espíritu Santo, que en comunión, hermano, con el Padre y con el Hijo, hermano, están haciendo esa obra, hermano, en nosotros. Donde el Padre se agrada al escuchar esa oración, cuando mencionamos a su Hijo, cuando le pedimos a Él en el nombre de Jesús, cuando inspirados por el Espíritu Santo hablamos lenguas, hermano, inspiradas por el Espíritu Santo. El Padre se está agradando de ese pueblo, hermano. Y eso es lo que le está haciendo ver. Miren, Dios se goza con ustedes, hermanos Corintios. Cuando ustedes alaban a Jesús, Dios se goza con ustedes. Cuando ustedes hablan lenguas, Dios se goza por ustedes, con ustedes. Cuando hay dones espirituales, Dios se está moviendo entre ustedes y Dios está lleno de gozo por ustedes. Eso es lo que les está diciendo.
para que no ignoremos los dones espirituales. Que no pensemos, hermano, que los hermanos que Dios usa, hermano, son alguien que el pastor le daba, hermanito, mire, esto es lo que usted va a hablar el domingo. ¿Qué, hermanita? Esto quiero que hable el domingo. Y usted, hermano, cuando habla lenguas e interprete, quiero que hable esto. Y todo está preparado. No, eso no es así. Es el Espíritu Santo, hermano, que inspira los dones espirituales, que, hermano, que usan la vida del hombre, de la mujer, que Dios está usando en ese momento. Amén, hermano. Ahora dice, ahora bien, no, mire, es interesante. Fíjate, creemos en un Dios trino, ¿verdad, hermano? Mire, ahí va a ver usted cómo aquí nosotros decimos hay ángeles aquí. Es cierto, hay ángeles. Pero si hay ángeles es porque, hermano, también ese Dios divino está con nosotros. Y que no solamente está, hermano, en la persona del Espíritu Santo, sino que está, hermano, en la presencia del Hijo, en la presencia del Padre. Fíjese, pongan la atención. Lo voy a leer y lo voy a explicar despacito. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Menciona a una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí. Entonces, ¿qué está hablando? Que dice que los dones son administrados a la iglesia o dados a la iglesia. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Esto, es cierto que como ministros, como servidores de Dios, ministramos para que reciban el bautismo, pero el bautismo lo da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo da. Luego dice, y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya no menciona al Espíritu, menciona al Señor, que en griego es la única palabra que se usa solamente para referirse al Señor Jesús. Entonces está diciendo que los dones los da el Espíritu, que los ministerios los da el Señor Jesús. Y oigan, 6. Y hay diversidades de operaciones, pero ¿quién dice? ¿Dice el Espíritu? No. ¿Dice el Señor? No. Dice Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces es el Padre, hermano, el que, hermano, como dice, las diferentes operaciones que hace en la iglesia, las maneras que Dios lo hace, hermano, dice que es en todo, dice, lo hace Dios, y ese Dios es el mismo. Aunque Dios es el mismo, fíjese, aunque Dios es el mismo, yo le aseguro que si todos testificáramos en una manera breve cómo conocimos al Señor, le aseguro que no habemos dos que hayamos sido llamados de la misma manera. Le aseguro que no. Porque usted va a decir, sí, hermano, el hermano y yo aceptamos en un culto el mismo día. Sí, en un mismo día, sí. Pero ¿qué lo trajo usted a los pies del Señor? Tal vez a usted fueron vicios o sufrimientos, mientras que a este quizás fueron necesidades económicas. Entonces la operación, cómo Dios opera, hermano, en cada uno de los creyentes, en cada miembro de la iglesia, son operaciones diferentes. Son operaciones diferentes. Mire, yo oí un testimonio de bueno, usted ha oído muchos testimonios, ¿verdad? No sé si oyeron ustedes alguna vez el testimonio de Noé Cifuentes. No sé si oyeron alguna vez el testimonio del ex sacerdote. No sé si escucharon el testimonio del ex brujo. No sé si escucharon el testimonio de aquella que fue monja, hermano, y se convirtió al Señor. Bueno, muchos testimonios. No sé si ustedes escucharon esos testimonios. Usted puede ver, hermano, cómo Dios operó en diferentes ocasiones, situaciones, hermano, en la vida de esas personas. Pero aunque a todos nos llamó, hermano, de una manera diferente, el Señor que nos llamó a todos es el mismo. Es el mismo. Y uno no puede decir, ¿por qué? Yo quisiera que el Señor me usara como el hermano. Es que el Señor hace diferentes operaciones.
Es que con el hermano tiene un trato y con el otro hermano tiene otro. Es que yo quisiera que el Señor me usara como a la hermana fulana. Es que el Señor opera de una manera con la hermana fulana, y con usted, hermana sutana, tiene otra operación, de otra manera de operar. Y eso es lo que sucede. Por eso es que la gente decía, pero ¿cómo es posible que estos tengan dones y sean tan peleoneros? ¿Cómo es posible que estos tengan dones espirituales y anden enchambrados unos con otros? ¿Cómo es posible que estos tengan dones espirituales y se estén demandando en los tribunales? Yo no puedo entenderlo. Usted no. Pero es que Dios así opera. Ahí lo está diciendo. Para que ellos no pensaran, hermano, que porque aquel hermano era más entregado que el otro y tenían ambos dones espirituales, que entonces en algo Dios se había equivocado. No, hermano, es que Dios, dice, como dice ahí, pero Dios dice que es Dios, dice que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, Él hace todas las cosas en todos. Entonces, pero lo que Él no quiere que nosotros, hermanos, hagamos es que ignoremos los dones espirituales. Que digamos, ay, para tener dones como la hermanita fulana, ay, si supieran cómo es de chambrosa, no, mejor ni pido dones. Así dice, ¿para qué voy a ser hipócrita yo? Que aquí voy a venir, que dice el Señor, y allá peleándome con el marido. No, hombre, es hipocresía. No es hipocresía, es que es la manera en que Dios está operando en esa vida. Recuerda, hermano, que Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano? Y dice que la irá perfeccionando. O sea, en esta tierra nunca vamos a ser perfectos, hermano. Nunca vamos a decir, hoy sí, a la hermana fulana ya le salieron las alas. Hoy sí que tenga dones espirituales. Hoy sí, el hermano fulano ya lo condecoraron de ángel. Hoy sí, que le dan dones espirituales. No, hermano, si fuese así, todos estamos descalificados. Porque no habemos ni uno aquí adentro, hermano, que seamos perfectos, que digamos que ya somos dignos de un don espiritual. No hay ni uno, hermano. Pero Dios puede usar a un hermano carnal para hablarnos. Porque cuando nosotros no ignoramos los dones espirituales, no estamos pensando en la hermana o el hermano que Dios está usando. Estamos pensando que es el Espíritu de Dios que me está hablando. Que me está hablando. Por eso cuando uno debe estar atento a los dones espirituales, hermano, porque es el momento, como yo lo decía, ¿verdad? Nuestro Dios tiene boca y habla. ¿Y cuántas veces no hemos dicho nosotros, hoy me habló el Señor? ¿Cuántas veces usted a través de un don espiritual Dios le ha dado respuesta a algo? Muchas veces. Entonces no tenemos que ignorar esos dones espirituales, que no tenemos que ver quién los está ejerciendo, sino que tenemos que escuchar la voz de Dios, porque ese es el momento en que Él quiere hablar a nuestra vida. Y no, oíste lo que dijo el hermano, que sinvergüenza, hablando de santidad, que dice Dios que hay que andar en santidad. Y si supieran cómo vive ella. Es que el Señor nos está diciendo que quien está hablando es Dios. Sino que Dios está diciendo que quien está usando, mire, los hermanos que tienen dones espirituales son como las tuberías por donde pasa el agua, ¿verdad? Que sin esas tuberías no nos llegara el agua. Pero hay veces esas tuberías, hermano, están tapadas, hermano, tienen cucarachas y por ahí pasa el agua. Entonces, y los hermanos que tienen dones espirituales son como las cañerías. Puede ser que estén, hermano, sucios, pero por ahí pasa el líquido precioso que nos da vida. Entonces uno no tiene, no, yo por eso no le pido a Dios, porque yo estoy mal y yo sé de que ¿para qué voy a ser hipócrita? ¿Para qué voy a pedir dones espirituales y si voy a andar ahí fallándole al Señor? Pues de eso se trata, hermano, de que dejemos que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestra vida. Que si dejamos que el Espíritu nos toque, hermano, el Espíritu nos va a guiar a la santidad, al temor, nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando. Amén, hermano.
Luego dice, hermano, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, fíjese bien, fíjese bien. Ahí pudo haber dicho el Espíritu Santo, pudo haber dicho, pero a todos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No dijo eso, dijo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, si yo dijera, hermanos, al fin del servicio, yo voy a invitar a comer a cada uno de ustedes. ¿Quién se va a sentir excluido? Se va a parar a la línea. Hermano, ¿y usted por qué está aquí? El hermano dijo que a cada uno le iba a dar. Entonces, yo por eso estoy aquí. ¿Verdad que se entiende? ¿Se entiende? Entonces, es lo que dice ahí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, la pregunta que se están haciendo, bueno, bueno, ahí dice que a cada uno, ¿y a mí por qué no me ha dado? ¿Por qué no me ha dado a mí? Si ahí dice de que, y el Señor no miente, y ahí dice que a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué a mí no me ha dado el Señor? Entonces, eso es mentira, porque a mí no me ha dado. Momento. El creyente que no tiene dones del Espíritu Santo, una de dos: o se acaba de convertir a Dios y apenas está conociendo la enseñanza de Dios, o tiene muchos años o mucho tiempo de convertido, pero no ha alcanzado el nivel espiritual que Dios quiere que todo cristiano tenga. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar esta vida espiritual, esta batalla espiritual, para ir creciendo. Y al ir creciendo, hermano, en Dios, vamos a ser capaces de recibir dones espirituales. Porque mire, hermano, todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Pero fíjense, pero deben de recibir, si se reciben por fe. Si a usted le decimos, mire, hermano, el Señor dice en su palabra que el Espíritu Santo es para todos, así que es para usted. Vamos a orar porque la promesa de Dios es para usted, y oramos por usted, y ahí estamos orando, y usted está pidiendo, y aquí y allá, y pasamos media hora y quizás una hora y no recibe, y usted va a decir, el Señor no quiso. No es que el Señor no quiso, lo que pasa es que nos faltó fe. Le faltó fe al receptor para tener esa fe, para recibir la promesa. Porque hay gente que está esperando que Dios le hable y le diga lo que tiene que decir. Y Señor, bautízame, y paran el oído. Bautízame, Señor. Y están ahí, que el ángel venga y le hable. Bautízame, Señor. No, es que no le van a hablar. Por eso se llaman dones de inspiración. Porque los inspira el Espíritu Santo. Por la fe. Solo hay que abrir la boca y por la fe comenzar a hablar lenguas espirituales. Eso es todo. Pero es fe. Entonces no es que Dios se equivocó, no es que Dios está mintiendo, porque ahí dice que a cada uno, y a unos sí les ha dado y a otros no. Entonces Dios se equivocó. No, Dios no se ha equivocado. Lo que pasa es que no hemos llegado al nivel espiritual que necesitamos llegar para, hermano, llenarnos de esa fe necesaria para recibir las promesas de Dios. Entonces el hermano o la hermana que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, que no habla lenguas, no es porque Dios no quiere dárselo. Es más, mire, hermano, lo hemos mencionado. Mire, una de las señales para la iglesia, para los hijos de Dios, es esa. Se lo voy a leer, San Marcos 16, ¿verdad? Dice 16, 17, dice 15, y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga esta, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? Estas señales seguirán.
en mi nombre echarán fuera demonios. 1. Hablarán nuevas lenguas. 2. Son señales de un creyente. Entonces el creyente que no habla lenguas, no puede decir que apenas que no ha nacido de nuevo. No, ya nació de nuevo. Pero faltan estas manifestaciones. ¿Cómo las va a recibir? Creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo, practicando los ejercicios espirituales de la oración, de la lectura, la asistencia. Nos va a hacer crecer, va a hacer crecer nuestra fe. Y cuando, hermano, usted menos sienta, quizás bañándose va a estar, quizás va a estar dormida y va a despertar hablando lenguas, hermano, porque ya va a estar en el punto de madurez. Entonces los dones espirituales no solo son para la hermana fulana, ni para el hermano sutano, ni para la hermana pelengana. Es para todos. Es para todos. Es para todos. Y como ya lo dijimos, hermano, está bien clara la manifestación del Espíritu. Es clara, hermano, cuando el Espíritu llega sobre la persona, dice, hermano, que se derrama y esa persona habla lenguas. Esa es la señal. Aquí no es la señal que se tiró, que cayó, que está temblando, que se quitó los zapatos, que anda para arriba y para abajo con una bandera. Esa no es la señal. La señal física de que una persona, un creyente, ha sido bautizado en el Espíritu Santo es que habla nuevas lenguas. Esa es la señal. Pero no en todos está este conocimiento. No en todos. Entonces, por eso el apóstol Pablo, capítulo 12 de Primera de Corintios, vamos a ver más adelante si es que esta palabra, hermano, está vigente o solamente estuvo vigente para la iglesia primitiva durante los 90 años que vivió. No, vamos a ver si es cierto. Si fue solamente para ellos, o vamos a ver si es cierto que es para toda la iglesia de todos los tiempos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Padre bueno, que es infinita. Gracias, Padre de gloria, por dejarnos tu palabra, por levantar estos hombres, Señor, a quien tú llenaste con tu Espíritu Santo. Los inspiraste para que escribieran, para que nos enseñaran tu palabra, para que nadie nos engañe, para que no ignoremos los dones espirituales, para que pidamos, para que reclamemos las promesas, para que recibamos bendición, Padre bueno. Ayúdanos, Padre de gloria, a no menospreciar las profecías, a no ignorar los dones espirituales. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias.